Hola, buenas tardes. Esto es Mesianismo Verdadero. Hoy les voy a estar hablando qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Pero primeramente quería comentarte por qué nosotros decidimos llamar a este video Mesianismo Verdadero, ¿no? Y no cristianismo, como es generalmente conocido mundialmente, el seguir al Mesías, el seguir nuestra fe en Jesús, ¿no? Que tampoco, como habrán visto en mis videos, tampoco lo menciono como Jesús, sino como Yeshua, ¿no? Primero, mesianismo verdadero viene a través de la palabra que nosotros conocemos como cristianismo, debido a Jesucristo, Cristo, que significa en griego Mesías, ¿no? Y la palabra en hebreo es Mesías, que significa Mesías, el Mesías, ¿no? Y por eso uno trata de hablar acerca de las verdades bíblicas, ¿no? Y también con respecto al nombre de Jesús, él era judío, nació, siguió las costumbres judías y empezó su ministerio predicando en las sinagogas judías, ¿no? Y después abrió su ministerio para nosotros, lo que generalmente nos conocemos como gentiles. Pero el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. La traducción al griego es Jesús, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Y que tiene otros significados, ¿no? Pero uno elige, porque nadie le dijo a Jesús Jesús, ninguno de sus discípulos, hasta que él murió y resucitó, y por muchos años después, nadie le dijo a Jesús Jesús. Ninguno de sus seguidores, ninguno de sus discípulos le dijo Jesucristo o que se llamaban cristianos. No, los primeros creyentes que creyeron en el Mesías le decían mesiánicos, porque creían que Jesús era el Mesías, creían que Yeshua era el Mesías, y todos se identificaban así. Los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, ¿no? Todos ellos le decían Yeshua. Nadie, ninguno de ellos murió diciéndole Jesús. No lo conocían por Jesús y tampoco hablaban de cristianismo, sino de mesianismo. Es por eso que decidimos llamar este video de esta manera y hablar de esas verdades bíblicas. Hoy quería compartirles, y vamos a la palabra del día de hoy, ¿no? Lo que podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 hasta el 31, ¿no? Porque quería compartirles una palabra acerca de un joven rico que se acerca a preguntarle a Jesús, ¿no? ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? Vamos a compartir un poquito. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Elohim, o Dios, ¿no? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado en mi corazón, en la juventud. Entonces Yeshua, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Yeshua respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil sería pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ellos se asombraban aún más y le decían: entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces Yeshua, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Elohim, ¿no? Y hoy quería compartirles esta palabra acerca de este joven rico que se acercó a su discípulo, a su maestro Yeshua, ¿no? Y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero primero vemos que este joven, ¿no?, cuando se acerca a Yeshua le dice: Maestro bueno. Y acá vemos una respuesta fundamental en Yeshua, que dice: ¿por qué me llamas bueno?
bueno hay uno solo, Dios, ¿no? Haciendo y marcando una diferencia en lo que es Yeshua como hijo de Dios y Dios Padre, ¿no? Elohim, el creador del universo. Bueno hay uno solo, Dios, no me debe llamar bueno. Generalmente nosotros confiamos y creemos en que somos buenos, en que somos personas buenas, en que tenemos buenas acciones y por eso somos buenos. Pero bueno hay uno solo, Dios. El misericordioso, el que tiene amor por nosotros, es Dios, ¿no? Y acá Yeshua le dice algo interesantísimo que muchas veces no se predica en las iglesias, porque cuando vamos a una iglesia cristiana y recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos dicen que nosotros debemos seguir a Él, creerle a Él y andar como Él anduvo, ¿no? No enseñamos los mandamientos, no enseñamos la Torá, no enseñamos la palabra de Dios, no le decimos a las personas que tenemos que seguir los mandamientos, no. Generalmente decimos que por gracia somos salvos, ¿no? Por fe somos salvos, que ahora no tiene tanto sentido seguir los mandamientos porque Yeshua los venció en la cruz. Pero cuando Yeshua viene este joven a preguntarle ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yeshua no le dice cree en mí, sígueme, nada más. Yeshua le dice los mandamientos conoces. No adulterarás, no asesinarás, no robarás. Obviamente dentro de los mandamientos también está el respetar el sábado, el día del Señor. También está no tener otros dioses. Pero le nombra los mandamientos del Señor, los que están escritos en la Torá de Dios. Y después de ahí le dice que le falta una cosa más, porque este joven le responde, sí, yo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Yeshua dice que lo amó. Lo amó ¿por qué? Porque este joven cumplía los mandamientos, pero le hacía falta una cosa, que el hombre como era rico, y al cumplir los mandamientos, Elohim lo bendecía y sus riquezas aumentaban, como este hombre tenía muchas posesiones, le costó lo más difícil, que es dejar sus riquezas, dejar su economía. Se confió en que la salvación estaba y la bendición estaba en que él, cumpliendo los mandamientos de Dios, Elohim lo bendecía económicamente y le daba posesiones. Pero Yeshua le puso una cosa que él no se esperaba, que era vender todo lo que tienes, y ahí le hizo un ofrecimiento enorme que todos quisiéramos tener, que es sígueme, carga tu cruz y ahí ven atrás de mí, sígueme. Ahí recién Yeshua le dice, sígueme. Primero le dice los mandamientos sabes. Entonces es importante respetar los mandamientos de Dios, enseñar acerca de los mandamientos de Dios, no con el dedo acusador yendo personas por personas para decir tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, sino poder enseñar de la Torá, poder enseñar de la palabra de Dios. La Torá son los 5 primeros libros que nosotros conocemos y que generalmente mal llamamos Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento suena a algo viejo, a algo pasado, pero en realidad en los 5 libros de la Torá se encuentran las palabras de Dios mismo, hablándole a través de Moisés. Muchas veces cometemos el error de decir es las palabras de Moisés. Son la ley de Dios y Moisés se harta de explicarlo en los libros que él mismo se supone que escribió, los mandamientos que el Señor dio a mí, que me dio a mí para yo enseñárselos a ustedes. El Señor, y lo dice, y ustedes pueden leer en Deuteronomio, Levítico, son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. El Señor es el que dio los mandamientos. Y acá vemos que Yeshua lo amó a este joven porque este joven cumplía todos los mandamientos. Yeshua le dice a sus discípulos cuán difícil va a ser un rico entrar en el reino de Dios. Y a nosotros nos parece difícil, porque muchas veces estamos confiados en que cuando tenemos riqueza, cuando tenemos la heladera llena, ¿no? En que Dios nos está bendiciendo, que tenemos auto, tenemos casa. Y no estoy queriendo decir que esas no sean bendiciones de Dios, porque los que sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Dios va respondiendo a nuestras necesidades, ¿no? Según lo que necesitemos, ¿no? Y que aquellas personas que han trabajado y que se han ganado sus cosas con su esfuerzo, son bendecidas por Dios,
No estoy diciendo que esas cosas no sean bendiciones de Dios. El tema es cuando nosotros ponemos esas riquezas y esa confianza, esa plena confianza en que somos bendecidos por Dios porque tenemos riquezas, porque nos va bien económicamente, ¿no? Hace no mucho tiempo atrás, una vez, ¿no?, me senté a comer en la casa de unas personas, ¿no?, donde yo veía que no faltaba la comida, no faltaba el buen alimento. Y quizás yo iba a mi casa y tenía arroz con queso para comer, ¿no? Pero yo veía que había discusiones, peleas matrimoniales, peleas entre los familiares, ¿no? Y yo decía, gracias Dios por que quizás tengo arroz para comer en mi casa, ¿no? Pero pude disfrutar de mi padre, pude disfrutar de la compañía de mi madre, pude disfrutar de mis hermanos, de que no haya peleas, discusiones, ¿no? De que no haya peleas o discusiones por problemas económicos, ¿no? Que pueda contar con mi padre para salir a caminar, que pueda contar con mi madre cuando tenga un problema, ¿no? Y yo siempre digo y pienso esto, ¿no? Que aquel que tiene muchas posesiones, que es rico, pero no sabe cómo cuidar su familia, que no sabe cómo llevarse con sus hijos, que no sabe disfrutar de su familia, esa es una persona que fracasó. Porque aquella persona que no tiene tantos recursos económicos para comprarle regalos a sus hijos, para comprarle lo que sus hijos necesitan, pero logra tener una familia unida, esa es una persona exitosa. Y esa es una persona bendecida por Dios. Entonces en esta tarde, si quizás no tenés la heladera llena, si quizás no tenés en la mesa que comer grandes cosas, puedas saber que si tenés una familia unida, unos hijos unidos, es una bendición de Dios, ¿no? Y hace mucho tiempo atrás, mis padres tenían una familia de amigos que eran ricos, ¿no? Que eran de buena posición económica y que iban a la iglesia, que hablaban de Dios, ¿no? Y por allá en los años 2000, donde la Argentina atravesaba una crisis económica, mis padres casi quedan en la calle, ¿no? El Señor nunca nos permitió ir a la calle, por lo tanto fuimos de pensión en pensión en Buenos Aires, en Capital, ¿no? Y esta familia rica, que eran amigos, a veces ayudaron, a veces no, pero hubo un día en que, no sé si se terminó la amistad con ellos, pero en sí creo que habrá sido lo más difícil, quizás para mi madre, ¿no? Que un día estábamos jugando en la casa porque los chicos éramos chicos y jugábamos y éramos muy amigos y estábamos en la casa jugando, y cuando mi mamá fue a la cocina, esta mujer que era rica, que era bendecida, que tenía a la mañana tenía las tostaditas con manteca, que tenía camionetita, que tenía cosas lindas, ¿no? Le dice a mi mamá, pero qué clase de pecado grave habrán cometido para que estén en esta situación, para que hayan quedado en la calle, ¿no? Claro, y mi mamá habrá sentido dolor por esa pregunta, ¿no? Porque yo puedo dar fe de lo que ha hecho mi padre por cuidarnos a nosotros, ¿no? Quedarse hasta las 2 de la mañana, cuando hacía calor, ventilándonos, yéndonos a buscar comida, haciendo lo que tenía que hacer para alimentar a sus hijos, ¿no? Y nunca cayendo en cosas que otros caen, trampas, para darle de comer a sus hijos, sino siendo un hombre honesto, honrado, ¿no? Y debe haber sido un golpe duro para ellos, supongo yo, ¿no? Yo era chico, no lo resentí, pero hoy que soy más grande lo puedo entender, ¿no? Que ellos también seguramente se habrían preguntado qué habremos hecho para pasar esa situación. Pero yo puedo dar fe de que tuve una infancia feliz y que jamás me faltó el alimento, y que cuando faltaba el alimento golpeaban la puerta y nos bendecían con comidas ricas, y que cuando muchas veces solicitamos la ayuda de las congregaciones, de las iglesias cristianas, sentimos más la ayuda de la gente de afuera que de las iglesias, ¿no? No estoy con esto para tirarme contra las iglesias, porque yo sigo congregándome y soy de la idea de que uno debe seguir congregándose y que debe seguir hacerlo por amor al Señor, ¿no? Pero si tuviera una excusa para dejar de congregarme, podría decir 250.000 excusas, pero no es esto lo que quiero transmitirle a través de este video, sino que sientan que no muchas veces cuando
tenemos las riquezas significa que Dios esté con nosotros, o significa que Dios nos haya abandonado cuando las cosas no están tan bien, ¿no? Bueno, ahí medio que se cortó la amistad con esa familia rica, ¿no? Claro, ellos, o yo lo sé, ¿no? Por la historia que pasó, mi viejo fue una de esas personas que habló con ellos cuando tuvieron problemas matrimoniales, cuando hubo infidelidades, pero claro, como no faltaba la comida, como había bendición, ellos se confiaron en que Dios estaba y que Dios los bendecía porque a ellos no les faltaba el alimento, no se habían quedado en la calle, no habían tenido un problema económico. Entonces, claro, yo tengo la tostadita para comer a la mañana y me siento tranquilo, me siento confiado porque Dios me bendice, pero no caigo que he cometido quizás ciertos pecados de estos mandamientos de que Dios nos ha puesto y que resulta después que uno sigue caminando por la vida pensando y confiando en eso, ¿no? Hace poco, ¿no?, se volvió a tener contacto con esa familia y ahora le preguntaban a mi papá qué había hecho él para que sus hijos siguiéramos en el camino, para que nosotros siguiéramos en el camino. Porque los hijos de ellos no están en el camino, porque se habían apartado, porque no creen las mismas cosas que creen sus padres, ¿no? El matrimonio se terminó, se casaron uno por un lado, el otro por el otro. Mis viejos siguen unidos después de más de 30 años, ¿no? Y uno sigue viendo el amor entre ellos y sigue viendo el crecimiento y cómo Dios estuvo. Entonces, esa cosa que pasó y que se dijo en ese momento, ¿qué habrán hecho ustedes para pecar y que pasen por esa situación? Ahora se transformaba, Dios la cambiaba en qué hicieron ustedes para que sus hijos se mantengan en el camino. ¿Y qué hicieron? No solo oraron por nosotros, sino que también nos permitieron como padres que nosotros buscáramos de Dios, que creciéramos buscando de Dios, buscando de su palabra, aprendiendo de su palabra. Por eso yo digo, habrá muchos profetas, muchos apóstoles, muchas personas que nos quieran enseñar miles de cosas, pero acá está la verdad de Dios, acá está la realidad de nuestro cristianismo. Cuando vienen y nos venden, no, porque Dios nos ama a todos, porque Dios nos perdona todo, porque Dios es esto, pero no leemos en su palabra lo que realmente dice, es cuando nos empezamos a engañar y cuando la gente va atrás de estos personas, no estoy hablando de todos, sino de algunos, ¿no? Porque dice la Biblia que son falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, que uno los reconoce por aprender de su palabra. Y si a alguno no le gusta lo que estoy diciendo, la única forma de entender a Dios y de conocer su plan de salvación es cada día aprendiendo más y cada día escudriñando más de esto, de la belleza que trae leer su palabra, de la belleza que trae leer y escudriñarla. Porque cualquiera puede venir y enseñarte y decirte cosas y vos no tener conocimiento y creértelas que las cosas son así. Generalmente las personas piensan que la bendición está en las riquezas, que la bendición está en hoy tengo la heladera llena, hoy tengo mi camioneta, hoy tengo mi televisión, hoy vemos también predicadores que tienen mansiones, que tienen auto, que tienen esto. ¿Y cómo se encontrarían ahora si Yeshua le digan dejen todo y síganme? ¿Lo harían? ¿Lo dejarían por amor a él? No lo sé, porque cuando uno está seguro o se siente seguro, a veces sigue así sin replantearse ciertas cosas, ¿no? Pero después el tiempo demuestra y habla dónde estuvimos realmente plantados, ¿no? Entonces esta tarde yo quiero que ustedes puedan ser bendecidos por Dios y que puedan entender que para tener la salvación debemos seguir sus mandamientos, y sus mandamientos, como dice también en su palabra, no son gravosos, no tienen que ser molestia para nosotros. Si son molestia es porque nosotros realmente no estamos firmes en su palabra. Que Dios lo bendiga. Esto es Mesianismo Verdadero. ¿Y qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Seguir sus mandamientos. Que Elohim los bendiga grandemente y que Yeshua, el Mesías, los siga bendiciendo. Solo en Él hay salvación. Que Dios los bendiga.